Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todos los conectados a esta segunda charla del ciclo de webinar de rehabilitación y dispositivos de descarga en el manejo del pie diabético. Saludo ahí a Copiapó que nos saludan también. Hoy día tenemos una tremenda charla donde vamos a poder ver los distintos dispositivos que tenemos disponible para la descarga. Les recuerdo que en el chat va a quedar ahí un link donde pueden registrar su asistencia, ya que a quienes asistan a las 3 charlas les vamos a entregar un certificado de asistencia. Y también recuerden que pueden dejar sus consultas en el chat y al final de la charla vamos a poder resolver las dudas que ustedes tengan. Bueno, para hoy entonces los voy a dejar con el doctor Cristóbal del Valle, médico fisiatra, quien nos va a contar hoy día sobre los dispositivos de descarga para el manejo del pie del paciente diabético con úlcera. Doctor, lo dejo. Sí, ya, perfecto. Hola. Bueno, les voy a hablar una parte teórica inicial para entender por qué son como son las ayudas y por qué tomamos algunas decisiones. Y después vamos a intentar mostrar el uso de estas ayudas técnicas con un paciente ficticio voluntario. Entonces, en breve vamos a repasar un poquito la biomecánica. Les voy a mostrar las opciones que hay y vamos a tratar ahí de mostrarles bien cómo instalar una. Y les voy a sugerir después algunos consejos para el usuario cuando ya se va con la ayuda técnica. Y al final va junto a la presentación las especificaciones técnicas que hicimos a fines de 2019 con Diprese, ya para caso de que tengan que licitar. Entonces, cuando ustedes han visto el tema del pie diabético, cuando han leído acerca de esto, siempre les aparece el tema de las presiones plantares, ¿ya? Todo termina en aumento de presiones plantares, pero quiero que veamos los detalles, las cosas que llevan hasta allá, porque hay un par de cosas que nos sirven para tomar la decisión de la ayuda técnica de la órtesis que vamos a usar. Ya aquí ven el tema de la polineuropatía diabética, la alteración neurológica, y que puede estar asociada a una alteración vascular. Hay alteraciones de la estructura y deformidades que ustedes conocen bien, como las que están viendo ahí abajo. Ya interesante estar al tanto de cómo se producen los cortejos en garra o en martillo, qué nos lleva hasta allá. Y entre las otras cosas que aumentan las presiones plantares, tenemos cambios de las propiedades de los tejidos producidos por glicosilación, por tener el azúcar alta, ¿ya? Y cambios en la movilidad de las articulaciones. Y eso quiero que lo repasemos un poquito más, ¿ya? A ver si soy capaz de llegar. Ahí, ¿ya? Aquí ven a la izquierda el pie de una hermosa doctora que tiene unos rangos articulares bastante normales, y si se fijan ahí, pueden ver que hay entre 80 y 85 grados de extensión del hallux, de la metatarso-falángica, y aquí al lado ven el pie de una persona diabética con una polineuropatía avanzada de larga data, y pueden notar que si lo examinan, típicamente hay una gran pérdida de la flexión, de la extensión del hallux, ¿ya? También pueden notarlo en el tobillo, así que vamos a mirar para allá. Aquí ven la misma paciente sana con una flexión dorsal del tobillo de unos 30 y varios a 40 grados. Y aquí ven la misma flexión dorsal del tobillo, pero en pasivo, o sea, el pie en el suelo y el peso del cuerpo con el centro de gravedad hacia adelante. Esos son rangos bastante normales. Y en pacientes diabéticos, al examinarlos van a notar que con frecuencia hay una pérdida de la flexión dorsal del tobillo, que es muy importante biomecánicamente hablando. La flexión dorsal del tobillo en los pacientes diabéticos con polineuropatía muchas veces no pasa de los 10-15 grados.
Ya guarden esa información para más adelante en la presentación. Ya, vamos a tomar este concepto, que es un concepto, vamos a decir, de criterio de un famoso médico que trabajaba en este tema y que tuvo textos, pero el concepto de que 2 meses con la misma úlcera plantar, estamos hablando de las plantares, aunque aplica para el resto, que no cierra, o estamos haciendo algo mal, o el paciente no nos está dando bola, eh, entonces nos llevaría a tener algún cambio. Entonces, ustedes me van a decir al tiro, pucha, casi nadie cierra en 2 meses. Es frecuente que los pacientes estén un año o 8 meses, o a veces 3 años con una úlcera que abre, que abre, que cierra, o que no se cierra nunca. Entonces, tenemos que empezar a pensar que hay algo más que tenemos que hacer aparte de las curaciones, ¿no? Y aquí tienen un dato importante, es que la presión que nos permite cerrar una úlcera plantar en forma rápida, en 2 meses o menos, es una presión que es más baja que la presión que tiene en la zona de mayor presión el pie de una persona sana. Ya una persona sana va a tener 200, 250 kilopascales en la zona de mayor presión en el pie en el momento de la marcha en que hace más presión, y para cerrar necesitamos 55 o 50 kilopascales. Entonces ya una persona sana tendría problemas para cerrar una úlcera si camina encima de ella todos los días. Pero un diabético puede tener 1000 kilopascales en el punto de mayor presión, o 1400 o 2000 hemos visto. Entonces, realmente, si no descargamos las úlceras, no van a cerrar, o van a cerrar con una calidad muy mala y en mucho tiempo. Entonces, para cerrar, para aliviar esta carga, para descargar, tenemos muchas formas de trabajo. Una opción sería pasarle al caballero o a la señora una silla de ruedas y que no ponga nunca más el pie en el suelo hasta que cierre. Y es una opción válida. Hay personas que no tienen otra opción, hay personas que han hecho todos los intentos posibles y no han cerrado, así que a veces es una opción. Y por eso a veces hospitalizados cierran. La opción que está considerada como el gold standard en la literatura es la segunda que ven acá, el Total Contact Cast o yeso de contacto total, que es muy bueno y que se usa en algunos lugares, algo así como el 1,7 al 2% de los hospitales del mundo lo usan, ya, y que funciona estupendamente porque nos traslada la carga a la tibia, principalmente eso es lo que hace, y reduce enormemente la presión plantar. Para fabricar esto hay que tener, digamos, una formación específica. Esto no es lo mismo que hacer una bota de contacto total para una fractura tibioperonea, como la que hace un traumatólogo. Y aparte de eso, esta bota, como estamos hablando de una úlcera, hay que estarla cambiando en las sucesivas curaciones del paciente. Por lo tanto, tendremos que estar una vez por semana, por lo menos, cambiando la botita. Y eso implica tener horas profesionales y tener horas de un profesional que, digamos, no está lleno de profesionales que sepan hacer esta bota. Y por tanto, no se usa demasiado en el mundo por ese problema. Ya, aquí tienen algunos otros elementos que podrían considerar contraindicaciones, y si se fijan, una enfermedad arterial oclusiva periférica significativa nos contraindica el usarla, y ustedes me pueden decir cuántos de sus pacientes tienen enfermedad arterial oclusiva periférica junto con úlceras plantares o úlceras dorsales en pie diabético. Son muchos. Entonces también eso nos pone en un problema, ¿ya? Entonces, por los problemas que da la dificultad de usar esta bota, se han inventado, bueno, hace un montón de años que existen los dispositivos retirables, ¿ya? Y los dispositivos retirables, aquí están viendo una bota de ejemplo, tienen algunas de las propiedades del yeso de contacto total, andan bastante bien en estudios experimentales, pero tienen una gran desventaja, y es la adherencia,
Ya en algún momento, cerca del año 2000, se hicieron estudios para ver cuánto tiempo realmente la gente usaba la bota. Y ocurrió que les pusieron acelerómetros a los pacientes y a las botas, y empezaron a ver que los pacientes se movían mucho más que las botas. Las botas estaban realmente quietecitas, guardadas en el armario. Entonces, claro, uno tiene ciertas ventajas biomecánicas, pero tiene una alta probabilidad de que el paciente se quite la bota, ¿ya? Ok, esto es lo que está en la literatura, menos de 30% de uso durante la actividad. La actividad se refiere al movimiento de los acelerómetros. Ok, ahí ven cómo podrían pedirla si la quieren comprar para licitar, ¿ya? Entonces, pedirla como bota larga. Larga es importante porque van a ver que se venden botas de descarga con nombre de bota, pero que en realidad son como una especie de botines, no mucho más arriba de los maleolos. Es importante que sea larga aquí, esta bota, porque la altura permite mejor inmovilización del tobillo. ¿Ok? Entonces, la plantilla de la bota tiene que poder modificarse para hacer una descarga debajo de la úlcera que tiene el paciente. Y se venden botas con plantillas que se llaman de varias formas. Les dicen bota Lego, ¿ya? Pero se refiere a que la plantilla está troquelada para sacar pedazos, y ustedes la deben conocer. Y esta es la opción propuesta por el doctor Armstrong en Estados Unidos, que es un referente de este tema, y es comprar esta bota. Y si uno piensa que la adherencia aquí va a ser un tema y que es vital, uno podría paternalistamente cubrir la bota con un yeso, ¿ya? Ponerle un yeso y después sacarlo el día de la curación y después ponerlo de nuevo, ¿ya? Eso es lo que llaman un ITCC, un Instant Total Contact Cast. Y aquí pueden ver perdón, me equivoqué. Oh. Aquí pueden ver en el fondo, que las diferencias entre hacerla con un yeso fuera de una bota removible o hacerla con un yeso de contacto total a la antigua, las diferencias son pocas. Las complicaciones son parecidas también. Ya, entonces, aquí tienen un diagrama de cómo instalar una bota retirable, removible. Ahí pueden ver cómo al paciente, imaginemos, estamos pintando encima del paciente donde tiene la úlcera. La impresión se pone, digamos, en la bota, sobre la plantilla troquelada de la bota, y ahí a la plantilla le podemos retirar los elementos que están ocupando el espacio donde está la úlcera, y ahí podemos después ir a mirar si efectivamente queda encima cuando el paciente está apoyado y caminando. Y ahí están los elementos que retiramos de la bota, que se suele recomendar guardarlos porque a veces hay que modificar las descargas. Ya esto lo vamos a ver después en forma práctica más en detalle. Esto es lo que quiero que vean. Esta foto ojalá les quede. Esa plantilla no está descargando absolutamente nada. ¿Ya? Y desgraciadamente en nuestro medio, en muchas de las botas de las que disponemos, esto ocurre en un plazo muy breve. En 2 o 3 semanas ya tenemos la plantilla así. Entonces, cuando ustedes adquieran estas botas, es importante que puedan hacer tratos con los proveedores para que les vendan más plantillas que botas, para que tengan cómo reemplazar esas plantillas, o que se muevan con sus talleres para tener material para reemplazar esas plantillas. Ok, ahora eso fue la bota, los dispositivos retirables, digamos. Ahora vamos a cosas que son de mayor disponibilidad y que pueden utilizarse también en esto: los zapatos de descarga. Aquí pueden ver un zapato típico llamado comúnmente medio zapato. El medio zapato tiene la gracia de que deja el antepié en el aire, así que uno, en la zona donde tiene con más probabilidad las úlceras los pacientes, que es bajo las cabezas metatarsianas, en los ortejos,
es la zona que va a quedar descargada. Entonces, incluso si yo no tuviera la opción de hacerle una descarga a la bota o al zapato, ya me va a quedar flotando. ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde quiero que se acuerden de lo que hablamos al principio. El problema es que el paciente puede no tener buena flexión dorsal del tobillo. ¿Se acuerdan de la flexión dorsal comprometida en los diabéticos? Entonces vamos a ir a mirar eso. Acá tienen un medio zapato que nos mandó la foto la doctora Espinosa, un medio zapato folclórico, para que vean la idea, se puede hacer con cualquier material. Y aquí tienen el problema del que les hablaba. Si se fijan, acá hay una flexión dorsal del tobillo que es bastante mejor que la del zapato, pero muchos pacientes diabéticos no alcanzan a tener esta flexión dorsal de tobillo. Y por tanto, si yo les pongo este zapato, el paciente se me va para atrás. No importa si anda con bastones o con qué, se me va a ir para atrás, o va a vencer la resistencia del zapato y va a terminar apoyando el antepié igual. Entonces, como para entender el concepto, si tenemos una persona caminando aquí en una marcha normal, lenta, pueden fijarse que hay una etapa, no sé si se ve el puntero del mouse, hay una etapa en que el tobillo está en flexión dorsal, pero pasiva. O sea, el pie está en el suelo y el cuerpo del paciente se fue hacia adelante. ¿Ya? Entonces, ese tobillo que está ahí, si no tiene buena flexión dorsal porque es poco elástico, porque la glicosilación de los tejidos ha hecho que el tobillo no se mueva mucho, ese tobillo que está en flexión dorsal, lo que va a estar haciendo es hacer fuerza en la zona del antepié. Les voy a mostrar otra imagen acá. ¿Ya? El paciente camina hacia adelante, las fuerzas impulsan el centro de gravedad hacia adelante y esta articulación se mueve muy poco. Y como se mueve muy poco, hace palanca contra el suelo la zona delantera del pie. Y ahí es la zona donde los pacientes tienen con más frecuencia ulceraciones. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos levantar este tobillo, pues difícilmente lo vamos a hacer en un paciente que ya está haciendo grandes ulceraciones en el antepié porque normalmente va a tener un tobillo poco flexible. Entonces, ¿para quiénes estaría reservado ese medio zapato? Para los que tienen flexión dorsal de tobillo decente, sobre unos 20 grados. Para el resto, mejor usar esto otro. ¿Ya? ¿Ven este zapatito? Es como el otro, pero no tiene flexión dorsal de tobillo y sí tiene una plantilla a la que le podemos retirar esos pequeños hexágonos que van a dejar espacio para la herida. Acá tenemos inventos que pueden hacer ustedes con, aquí hay botas de descarga, pero también lo podrían hacer con calzado de los pacientes u otras cosas para hacer una descarga dorsal. ¿Ya? Descarga dorsal en pacientes que tienen contacto con el calzado. Estas úlceras son eminentemente por contacto con el calzado, con la capellada. ¿Ya? Y ahí tienen una idea de qué tan efectivo se ha probado que sean las diversas alternativas. ¿Ya? Parece una tremenda diferencia, pero la verdad es que la gran mayoría de las úlceras pueden cerrar con los zapatos de descarga, que son más baratos, que son más disponibles y más fáciles de usar y tienen mejor adherencia que las tremendas botas. ¿Ya? Ahora, si vamos a descargar, tenemos que descargar. Y eso implica todo lo que se pueda, no solo la bota. Si queremos acelerar la descarga, el ideal es que el paciente use un par de bastones canadienses, bastones de apoyo en codo, ojalá con codera móvil, y que camine con ellos en forma de descarga. Que hay muchos esquemas de marcha con bastones. Acá les voy a mostrar el esquema de marcha que debiera tener alguien con una úlcera en el pie. Ya aquí tienen a otra doctora haciendo de modelo, a ver si soy capaz de reproducirlo, parece que no.
parece que nos falló la tecnología acá. Un clásico. Ya necesitamos que el paciente camine llevando el bastón, los bastones, a la altura del pie y que los bastones se despeguen del suelo al mismo tiempo que se despega el pie y que lleguen al suelo con el pie. O sea, el paciente hace un trípode entre los dos bastones y el pie afectado, que en esta foto es el pie izquierdo, y el otro pie pasa solo. Se manían un poco, se equivocan un par de veces, pero lo agarran fácilmente, ¿ya? Con la idea de que el cuerpo nunca esté apoyado solo en el pie afectado. Ok, como parte de la educación relacionada con esto yo puedo descargar y curar al paciente por años, pero si tiene una hemoglobina glicosilada de 15, difícilmente va a cerrar bien. Obviamente el tema de la asistencia a los controles y las curaciones, especialmente con estas botas que van a dejar encerrado el pie y la curación invisible. Y otro tema importante es el reposo laboral. Ya el paciente que está con una úlcera plantar en pie diabético y que trabaja haciendo rondas en un edificio, no puede estar trabajando, ¿ya? Y estas cosas son conversables, a lo mejor hay alguien que le va a decir que puede cambiar de puesto de trabajo, que lo pueden modificar, pero para la gran mayoría esto es una enfermedad que requiere licencia médica cuando hay trabajo. Otros elementos importantes, aunque tenemos preocupación por la adherencia, realmente las botas de descarga son para descarga cuando el paciente va a cargar peso. Y peso se refiere a ponerse de pie y caminar. ¿Ya? Entonces, si una persona está en una silla de ruedas la mayor parte del día, yo creo que es una crueldad bestial estar poniéndole la bota y obligándolo a usarla todo el día. ¿Ya? Eso es algo que se puede conversar y que va a depender del criterio que vean que tiene el paciente, su familia y por supuesto el de uno. ¿Ya? Las pantuflas en casa, les puse aquí porque es la pregunta de la mitad de los pacientes. Las pantuflas en casa no sustituyen ni son mejores como descarga, aunque sean blanditas, al revés. Se sugiere en estos casos en pacientes que están con úlceras en curación o en aquellos que ya las tuvieron y que están saliendo, el evitar el uso de calcetines oscuros, ¿ya? Porque pueden ocultar sangrados temporales. Los dos bastones que les mostré y también que si estamos con una bota de curación, esto no es como para hacer lo mismo que hacen toda la vida. Hay personas que se amargan mucho si no pueden seguir haciendo su vida normal, pero a una bota de descarga y un par de bastones les tengo que pedir distancia razonable, ¿ya? Ok, creo que esta imagen no hace falta para conversarla ahora. Y aquí lo último lo voy a dejar en la presentación para que lo puedan ver a posteriori, son las especificaciones técnicas que deberían usar para poder pedir estas botas en sus diversos servicios y regiones, ¿ya? Ahora me gustaría que podamos pasar a la parte práctica para ver cómo usar las botas, si está todo bien, Rina. Todo perfecto, Cristóbal. Pasemos nomás para que podamos mostrar los distintos dispositivos. ¿Están viendo ahí? Se ve bien. Super. Muy bien. Entonces, bueno, aquí hemos inventado una curación ficticia, ¿ya? El ideal es que en el momento de la curación se pueda hacer esto. Normalmente las personas con úlceras plantares con frecuencia tienen alguna permeación del apósito con descarga o con una descarga sanguinolenta. ¿Se escucha esto, Rina? Bien. Y entonces, a veces, por ese motivo, es fácil decidir dónde vamos a hacer la descarga. Pero esto no siempre ocurre, y cuando no sea así, o cuando los apósitos sean muy grandes y ocupen mucho volumen, la sugerencia va a ser que aprovechemos el momento de la curación para descubrir el pie, ubicar la úlcera, y una vez que esta haya sido curada, pero antes de la colocación de los apósitos, podemos usar un parche transparente
un Tegader típico, un poco grande para este efecto, no había de otro, ¿ya? Ya, entonces imaginémonos que tenemos la herida, que la hemos curado, se terminó de hacer el aseo y todo, pero antes de poner apósito, podemos poner un parche, un Tegader de este tipo, ¿ya? Un parche transparente que temporalmente permite manipular esto sin contaminarlo. ¿Ya? ¿Todo para qué? Para poder marcar nuestra plantilla que está dentro de la bota usando la huella del paciente, ¿ya? Entonces, estas botas suelen venir con un, no sé, llamémoslo ruch, una especie de labial chino, ¿ya? Y este elemento lo usamos para marcar la úlcera, que normalmente lo vamos a hacer en los límites de la úlcera. Y ahí, por favor, hay mucha discusión de si se dejan unos centímetros para arriba o para abajo. Yo sugiero hacerlo con la forma y tamaño de la úlcera y después tomar las decisiones sobre la impresión que toman en la bota. Aquí tenemos una bota larga, de las que les mostré antes. Esta es la larga, que tiene un espacio un poquito más grande que el que uno usaría para nuestra modelo, pero digamos, nunca van a tener todos los tamaños. Y acá tenemos un ejemplo de plantilla. ¿Se alcanza a ver el troquelado de la plantilla? Sí, se ve bien. Ya, entonces, esta que les estoy mostrando que es gris, no es la plantilla que más me gusta, pero la estamos usando para efectos para que se vea la marca, ¿ya? Porque en una plantilla negra no lo van a poder ver en el video. Entonces, esta plantilla queremos tener el cuidado, ¿se ve ahí? ¿Sí? Queremos tener el cuidado de que el talón del paciente quede lo más atrás posible, que tope en el marco de la bota, ¿ya? Esto es digamos, esto cada uno tiene su arte, pero la idea es que la marca se haga bajo carga. Ya no sirve hacer la marca en el aire. Entonces, aunque ya la plantilla debe estar marcada, yo me tengo que ocupar de que la plantilla quede marcada bajo carga. Y van a ver que las cosas cambian y a veces el paciente vuelve a la semana y la zona de carga ya no es la misma. Entonces, aquí el marco siempre bien puesto, el talón lo más atrás posible, porque con frecuencia el talón del paciente se va a separar de la parte de atrás del relleno de la bota. Eso es frecuente, o se va a separar de la parte de atrás de la plantilla y eso es peor. Entonces, muchas veces van a tener que repetir, se van a dar cuenta que ya marcaron y que quedó muy adelante, etcétera, etcétera. Nada que hacer. Ahí. Y entonces ahora nos vamos a poner de pie. ¿Ya? Y hay mucha discusión. Hay gente que dice que no deberíamos hacer caminar al paciente, pero estamos hablando de una enfermedad que ya está ocurriendo precisamente por la marcha, ¿ya? Y son muchos los pasos que han llevado a esto, por lo tanto, que el paciente dé un paso o dos pasos con la bota, si a ustedes en ese momento les parece que les va a imprimir bien la marca, es mejor, ¿ya? Si quieres la grabas a ella, eso es. No, pero eso, ya. Entonces, demos un par de pasos, y aquí, como la bota tiene un balancín, el paciente no va a marcar tanto adelante como lo haría dentro de su zapato. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es darle la mano al paciente y
tratar de inclinarlo hacia adelante para que marque, estamos hablando de una úlcera en antepié, para que marque la zona delantera de la bota. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, a ver aquí si la tecnología no acompaña. ¿Se alcanza a ver la marca ahí? Se ve. Como pueden ver, esta plantilla es un poco grande para la talla 37 de un pie de ¿no? Pero aquí pueden ver que la marca incluso se desplazó un poco dentro de la plantilla. La marca adecuada es la de más atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Van a retirar normalmente con unas pinzas, es más fácil con pinzas, incluso con la pinza quirúrgica que viene en los kits de curación, retirar los componentes y tratar de conservarlos, porque a veces uno tiene que llenar espacio o la marca se nos empieza a ir hacia un lado, hacia el otro. Entonces, tratar de conservar estas cositas que por abajo tienen un velcro solamente para fijarlos en la plantilla. ¿Ya? No los retiro en este caso porque no tenemos la pinza. ¿Ya? Pero lo vieron en las imágenes que les enviamos, o sea, que venían en la presentación un poquito antes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, muchas gracias. Las marcas que más comercializan en Chile traen diversos grados de dureza, vamos a decir, por la consistencia de la plantilla que está por la densidad del material. Entonces, estas suelen ser, en la mayoría de las marcas, las de menor densidad y suelen ser de una sola capa. La capa, estamos hablando de la capa que va hacia el paciente. Ya estas no duran nada, honestamente, muy poquito. A veces hay consistencias intermedias y también estos diseños que son de más de una capa, y esas capas varias tienen densidades distintas. La densidad más grande va hacia el suelo y la menor va hacia el pie. Y además la capa menor, la capa que va hacia el pie suele ser de una goma blanda. Entonces tienen ventajas. Tampoco duran mucho, pero son más ventajosas que las grises típicas, ¿ya? No siempre el color dice que es multicapa, entonces ustedes la tienen que mirar por dentro. Y estas nos suelen gustar más simplemente porque duran más. Ya estas plantillas no siempre tienen que ser negras, pero son bien gruesas y algunas son monocapa, algunas multicapa, pero las oscuras suelen ser de mayor duración. Y entonces esto es algo a conversar con el proveedor. Les quiero mostrar los zapatos de descarga, que los van a usar bastante más que las botas, como es la idea. ¿Ya se escucha? Estos zapatos de descarga, ¿se ve ahí? Este es un zapato del que les decía yo, que tiene un balancín adelante para disminuir la carga metatarsiana durante el avance, cuando el pie está terminando la fase de apoyo. Pero además este zapato no tiene la flexión dorsal de tobillo, entonces sirve para los casos que les dije antes. Estos zapatos de descarga suelen venir preparados para el uso de este tipo de plantillas, pero hay otros que vienen con una superficie debajo. ¿La ven ahí en color medio rosado? Sí. Es una superficie fresable, o sea, a esa superficie yo la puedo trabajar con un taladro, con una fresa. Hay una herramienta que llaman piña, ¿ya? Que es una herramienta que se pone en un taladro, que tiene forma de piña, ¿ya? Y que nos va a permitir hacer un cráter aquí en la superficie que está debajo, y nos permite después la plantilla que viene encima, la podemos, con calor, la podemos deformar. Entonces, si ustedes están en un lugar donde hay un taller de terapia ocupacional, por ejemplo,
pueden hacer ahí una alianza y pedir ayuda para hacer una descarga mucho más personalizada que la que harían con los hexagonitos, ¿ya? Tiene esa gracia. Entonces ustedes pueden también buscar, si tienen esa opción, buscar zapatos de descarga con fondo fresable, ¿ya? O trabajable también dicen algunos proveedores. Ok, y por último les quería mostrar unas botas distintas que se usan para otras aplicaciones. Me interesa que sepan que existen, no es obligación tenerlas porque hay muchas partes de Chile donde no se pueden conseguir. En pacientes con enfermedad de Charcot y créanme también en algunos pacientes con úlceras plantares, necesitamos una gran inmovilización del tobillo y del pie junto con la descarga. Y en otras ocasiones necesitamos solo la inmovilización, pero tiene que ser una inmovilización muy estricta. Esto se llama bota Crow y es una bota hecha a la medida del paciente y que lleva por dentro un molde. Espero que se vea. No sé si logran ver los relieves dentro, pero al paciente se le hizo un molde de su pierna y de su pie. Y este molde se traspasó, digamos, al material que está en el interior de la bota. Y no solo en la parte de abajo, sino en la parte de arriba. Hay una tapa que también viene moldeada. Entonces el pie queda atrapado entre estas dos valvas y esto permite que el tobillo no se mueva, definitivamente no se mueva. Para compensar eso hay un balancín debajo y permite, además de la inmovilización, digamos, permite que el pie no se siga fracturando como ocurre en los pies de Charcot. También lo hemos usado en algunas úlceras con mucha dificultad de curación, sobre todo en pacientes con pies amputados parciales, en que es importante que no avance el paciente con respecto al pie. Y por último... Cris, solamente ahí aclarar que es cuando el Charcot está agudo, ¿cierto? Para que en esa etapa inflamatoria no se siga fracturando. Ahí es fundamental. Ojalá poder contar con la bota Crow. Es complejo porque la definición de etapas del Charcot está muy manoseada, pero ocurre que hay pacientes que tienen pies de Charcot que a pesar del paso del tiempo se siguen fracturando porque tienen zonas donde los puentes óseos que van renovando la fractura, o sea, que van reparando las fracturas, quedaron lejos, quedaron con desplazamiento y cosas, entonces tienen periodos en que ya pasó un año, pasaron 2 años, anduvo bien y llega de nuevo con la pata hinchada, etc. Claro, entonces hay que volver a usar la bota. Claro, que tenga una nueva etapa aguda, que es como una cosa difícil de definir o que nunca salió realmente. Sí, por eso se los comento no tan restringido a esa etapa. Esto otro es una bota de vacío, ¿ya? Divertido que también se puede usar en pie de Charcot y nos ha ido bien con ella, pero está más pensada para el manejo de úlceras plantares, eventualmente úlceras en otras ubicaciones, pero úlceras plantares en pacientes diabéticos, ¿ya? Entonces, lo que ven acá es una bota con un marco muy sólido, realmente duro, que no se deforma con el avance tibial, y dentro de la bota hay un material que está compuesto como por unas pequeñísimas esferitas, miles de esferitas chicas dentro de este relleno blando, y esas esferitas pequeñas, a ver, ahí se ve. Ahí. Esas esferitas pequeñas componen unos pads que toman la forma del paciente y después al aplicar vacío a la bota y desinflar este relleno, estos pads quedan con la forma del pie del paciente. Entonces funciona muy bien para descargar úlceras, funciona bien en pies de Charcot también, pero tiene una gracia, y es que pensemos en el edema, en los cambios que se producen en los pacientes con Charcot o incluso con úlceras. Cuando uno inmoviliza al paciente, los pacientes suelen disminuir el volumen
que tenían antes cuando estaban con la patita hinchada, y eso ya no lo podemos seguir manteniendo con una bota como una Crow, y tenemos que agregar calcetas y todo tipo de cosas para que no se nos mueva el pie dentro. Y con esta bota, a la semana siguiente el paciente llega, lo volvemos a situar en su bota, lo desinflamos otra vez y va a quedar otra vez con la forma nueva. O sea, es adaptable en el tiempo. Funciona súper bien, tiene un costo súper elevado, pero comparable con el de una bota Crow. Así que para que sepan que existe, puede funcionar muy bien en pacientes amputados parciales con úlceras de pie diabético. Ya tiene buen rendimiento. Y son retirables o se pueden dejar como hechas para que el paciente no se las pueda sacar con una especie de llave que traen. Una lata porque no se puede lavar tampoco. ¿Ya? Así que eso es. Hay una más que les quiero mostrar, más que nada para evitar un problema. ¿Ven esta? ¿Se Se alcanza a ve. ver ahí? Es una bota de descarga del retropié, o un zapato de descarga del retropié. A veces he visto gente darse muchas vueltas para conseguir una porque no están disponibles con facilidad en nuestro medio, aunque están en los catálogos de las empresas, casi no las compran los proveedores. Entonces, tengan cuidado con buscarlas con tanto afán, porque una buena parte de las úlceras de talón en los pacientes diabéticos son úlceras por presión, no son úlceras con el fenómeno habitual del pie diabético, y se dan en pacientes que han tenido periodos prolongados en cama, etcétera, que han salido en hospitalización, o algunos que en su casa simplemente por falta de molestia o de dolor desarrollan úlceras plantares, o sea, úlceras talares más bien hacia lateral, y son bien reconocibles. Entonces, si ustedes ven una úlcera en un talón, en esas ubicaciones, posterolateral, uno tendería más bien a tener cuidado en la cama del paciente, a utilizar taloneras de descarga y no estresarse tanto con la bota, ya que no es un fenómeno plantar en este caso. Así que eso, no sé si hay preguntas, si hay alguna duda, aquí estamos. Muchas gracias, Cristóbal. Sí, ya tenemos algunas preguntas. Mira, lo primero que nos preguntan es qué sucede en pacientes que se les deja solo la bota de descarga en el pie con la herida y quedan cojos. En el fondo hay una diferencia de altura, ¿cierto? Porque el otro pie tiene un calzado que es más bajo. Pues, ¿Aún con uso de bastones aumenta el riesgo de caídas? ya. Sí, aumenta, pero hay una pequeña ventaja que puede ser medio feo decirla, pero una ventaja de esta disparidad de altura es que el paciente va a caminar menos. Ya va a haber una cierta incomodidad. Hemos hecho realces de zapatos para pacientes que van a usar no sé, una bota o algunas órtesis que hacemos en forma artesanal. Las acompañamos de un realce para el otro lado. Pero la verdad es que puede ser ventajoso. Los bastones pueden ayudar, cuando se entrena bien al paciente para usarlo, pueden ayudar a mantener la estabilidad de la marcha en lugar de perderla. Sí, bueno, ahí también no sé cuál ha sido tu experiencia, Cristóbal, pero me ha pasado a veces con pacientes que tienen úlceras en ambos pies y intentar poner botas en cada pie es imposible, o sea, no es buena De idea. hecho, hay alguna publicación que habla en contra de hacer eso. ¿Ya? O sea, si uno tiene úlceras en los dos lados, lo lamento mucho. Eh, una sillita de ruedas en general va a ser la opción. Sí. Muy bien. En pacientes amputados de ortejos, ¿se sigue las mismas directrices de descarga que en las lesiones? ¿Usamos las mismas botas y o zapatos según lo explicado? Mira, en amputaciones de ortejos en general sí, aunque existen amputaciones de ortejos que son longitudinales también y que te deforman mucho el pie, y ahí ya no te va a servir la bota estándar. Ya es un poco a criterio del profesional que está indicando la bota, ver si biomecánicamente le va a servir. Un Alux o cualquiera de los otros ortejos amputados puede permitir el uso de una bota convencional. ¿Ya? Cuando hay una amputación más atrás, por ejemplo, transmetatarsianas cortas o amputaciones ya del medio pie, ahí estas botas
no funcionan exactamente, funcionan mejor como inmovilizadoras de tobillo que como botas de descarga. Muy bien. Otra pregunta, nos preguntan si existe algún margen recomendado para dejar entre la lesión por presión, supongo, y la descarga de la plantilla. Claro, es una buena pregunta. Lo típico que se habla es como entre 0,5 y 1 centímetro desde el margen. Ahora, por ahí les mostré una foto de cómo queda una plantilla después de usarla un tiempo largo. Entonces, si usted hace la descarga demasiado lejos de la úlcera, no va a haber descarga porque el pie se va a ir como por un embudo y va a terminar apoyado en la úlcera. Si usted hace una descarga demasiado cerca de la úlcera, al principio podría haber fuerzas de cizalla en los bordes de la úlcera, pero como la descarga se va a ir aplastando, de a poco esa descarga va a adquirir una forma más bien cónica, como un cráter, y ya no va a pasar eso. Así que yo sugiero con nuestras plantillas de baja resistencia, sugiero que la hagan cerquita, que la hagan con la forma de la úlcera lo más cerca posible nomás. Y con las otras, las más duras, podrían dejar un borde de 0,5, 1 centímetro. Muchas gracias. Espérame que hay varias preguntas, ¿ah? Hay muchísimas preguntas en el chat. Mira, bueno, en relación a las especificaciones técnicas que mostró el doctor, preguntaban si las licitaciones son por cada centro o por el servicio de salud. Eso va a depender como de la organización local, ¿ya? Nuestra experiencia, por ejemplo, en la Concagua es que hemos hecho la compra a través del servicio de salud y después se distribuyen a los SFAM. Nos preguntan cuál es el material de las plantillas y la densidad de la plantilla negra como para poder solicitarla. Estos son plastazotes o, vamos a decir, versiones pitucas de la goma EVA, ¿ya? Etilvinil acetato. ¿Ya? Las densidades, te mentiría, porque hay un montón de densidades distintas. Eh, Normalmente se venden como en 3 grupos, así como blanda, mediana y dura, pero no tengo idea cuáles son los números. ¿Ya? Eso sí te lo puedo averiguar. Pues pensando si uno quiere hacer una plantilla hecha por uno, así como comprar el plastazote en volúmenes grandes y hacer uno las plantillas para aprovechar las botas por más tiempo. Eso puede ser una buena práctica si tienen, si tienen un servicio que sea capaz de comprar esas cosas. Cristóbal, voy yo con la consulta. Llegó Rina. ¿Qué zapato de descarga se puede utilizar en pacientes que han sido amputados transmetatarsianos? Excelente presentación antes que todo. Hola, Catrina. ¿En Transmeta? En Transmeta. Ya, hay 2 cositas. Los transmetas son complicados para las descargas. Cuando los pacientes transmetatarsianos se van en equino, la verdad es que son nuestra némesis, son los que nos hacen sufrir más. Nosotros en nuestro policlínico de pie diabético hemos tenido que optar por hacer botas a mano, ¿ya? O sea, hemos tenido que hacer para algunos transmetatarsianos o para pacientes con amputaciones tarsianas más atrás, hemos tenido que hacer botas de termoplástico, ya con ortesista, porque necesitas una bota un poco más con esta filosofía, como la Crow, o sea, una bota que inmovilice totalmente ese tobillo y que te deje, que evite que te vayas en carga sobre el antepié. Ahora, si no tienes eso, puedes tratar de usar estas botas largas. Perdón. ¿Ya? Está medio desarmadita la bota larga, ¿ya? Estas botas largas que mostramos antes en el ejemplo, y tratar de usar las de talla más pequeña, idealmente. Pues tienes un pie muy corto, ¿ya? Usar las S, por ejemplo, y tratar de maximizar la descarga. Y para eso, a veces tú podrías agregar profundidad a la descarga, o sea, romper tu plantilla hasta abajo y dejar un hoyo más profundo, ¿ya? Porque el paciente tarde o temprano va a vencer la resistencia a la plantilla y va a terminar apoyado
en el nuevo antepié que tiene, y va a terminar apoyado sobre la superficie de la bota igual. De hecho, hemos perforado botas, o sea, le hemos hecho un hoyo hasta el suelo, así como para que realmente quede en el aire la úlcera. Muchas gracias, Cristóbal. Nos preguntan también por ahí dónde se encuentran las botas Crow. Esas se mandan a hacer, como dijo Cristóbal, ¿cierto? Se toma el molde del paciente, entonces eso se hace en talleres ortopédicos. Sí, ahí yo les debo la información porque yo solo conozco 3 lugares que la hacen en Santiago. Pero si me preguntan en Conce, creo que realmente esa información se las quedo debiendo, no tengo idea. Muy bien. Nos preguntan también, Cristóbal, ¿qué zapatos de descarga se puede utilizar? Ah, no, perdón, eso ya lo hicieron. Disculpe. ¿Qué se puede usar en pacientes diabéticos? Por deformidades del pie, los ortejos se hacen presión entre sí y, y generan úlceras por presión. Generan úlceras. Bueno, ahí tenemos un problema. Una cosa es lo que vas a hacer durante la úlcera y otra cosa es lo que vas a hacer después, ¿no? Entonces, en el paciente que está sanito, pero que tiene el potencial de generar, se llaman como úlceras en beso, kissing ulcer, que son como, se hacen entre los ortejos, a veces se clavan una uña de un dedo en el otro, ¿ya? En esos pacientes, una de las cosas importantes es buscar que usen un zapato cuya suela sea rígida y que no permita el movimiento de los ortejos durante la fase final del apoyo. O sea, cuando el pie, a ver si lo ilustro aquí, cuando el pie ya, está la parte delantera del pie, del talón, ¿ya? Cuando el pie deja los dedos en el suelo y se levanta el talón, en ese momento es cuando más se acercan y convergen los ortejos entre sí y empiezan a clavarse la uña de uno en otro, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, para eso hay que tratar de usar un zapato que tenga una planta rígida y un gran balancín adelante para que el paciente se balancee en ese balancín y no levante el talón y deje los dedos en el suelo. Eso reduce bastante ese fenómeno. Otro elemento podrían ser estas ortésicas que fabrican algunos podólogos para separar, pero teniendo mucho cuidado porque aumentan el volumen del pie dentro del zapato. Entonces tengo que tener un zapato que me deje, que tenga una horma anchísima y una caja puntera como una catedral por dentro. Ya tiene que tener mucho espacio. Y por último, si es un paciente que tiene una deformidad gigantesca causada por amputaciones que dejaron, digamos que dejaron los metatarsianos completos, si tiene un dedo amputado, un tercer dedo amputado, por ejemplo, y empiezan a converger los dedos que están a ambos lados de ese tercer dedo, eso no lo va a poder arreglar usted con ningún tipo de ortésica, va a pelear con eso. A veces ayudan esas ortésicas que hacen los podólogos, pero casi siempre al final la solución va a ser quirúrgica, ¿ya? Entonces eso para cuando el paciente está bien o no tiene úlcera. Cuando el paciente ya tuvo la úlcera, la bota de elección es aquella que minimice lo mismo que hablamos antes, o sea, que minimice la flexión dorsal de los ortejos, o sea, la extensión pasiva de los ortejos sobre la carga. ¿Ya? Porque ese es el movimiento en el que se acercan más unos con otros bajo carga. ¿Ya? Y por eso, si tiene flexión dorsal de tobillo, o sea, si tiene un tobillo decente, puedes usar esta. Y ahí pueden usar separaciones dentro de la curación. Muchas veces uno pone separaciones hechas con las mismas gasas para que no tengan contacto los ortejos. Y si no se puede, porque no tiene flexión dorsal de tobillo, pues tendrá que usar esta, que como puede ver tiene un tremendo espacio adelante, súper ancha. Y ahí podrá usted meter también el arte de la enfermera experta en curación avanzada. Gracias, Cristóbal. Mira, nos preguntan también en relación a cuando no tienes la talla a lo mejor adecuada para el paciente de bota. Sí, si eso es muy dañino, ¿qué será mejor, usar una más grande o una más chica? Lo más frecuente, el problema frecuente es que o sea, el zapato con descarga de antepié con flexión dorsal de tobillo, no se ve bien porque lo tengo abierto, pero este zapatito, si usted lo compra de la talla gigante y tiene puros pacientes talla 36,
pues no va a hacer descarga de antepié, porque el pie va a llegar hasta aquí, ¿no? ¿Ok? Y el pie tendría que llegar hasta acá. Entonces, en este zapato es en el que es más importante la talla. En los demás, si yo le pongo esta gigantesca bota a la doctora Carballo, igual la voy a inmovilizar, aunque calce 35, la voy a inmovilizar igual, ¿ya? Porque en el fondo la inmovilización del tobillo es importante y también está el balancín abajo que va a evitar el movimiento de la articulación. Así que no es tan grave en ese caso que la bota le quede grande, nomás que le queda sobrando a los pacientes a veces. Nos preguntan también si el uso de la bota o la indicación de la bota debiera ser evaluado por un equipo enfermera, médico, kinesiólogo. O sea, ojalá, ¿no? En nuestra realidad, no sé, en el policlínico donde trabajamos nosotros, somos enfermera, cirujano vascular, diabetóloga y fisiatra, todos juntos. Pero no es muy fácil formar un equipo tan súper interdisciplinario. Entonces, obvio, sería lo ideal. Tener un kinesiólogo en el poli sería estupendo, sobre todo si tiene una buena interacción con el tema ortésico. Y por supuesto, los profesionales que usted tenga, si tiene a los mejores profesionales de Chile, pero no tiene recursos para que ellos trabajen, estamos en la misma. O sea, si usted tiene un kinesiólogo con conocimientos de ortésica, pero no tiene un taller ortésico para él, estamos donde mismo, más o menos donde mismo. Ya se necesita eso, el material es importante. Era súper importante que, como está la posibilidad de entregar los bastones, ¿cierto?, a los pacientes, independiente que a lo mejor no tengan la posibilidad de trabajar todos en equipo, es súper importante que se pueda hacer también la derivación al kinesiólogo para que le enseñe a usar los bastones como tú lo dijiste hoy día, ¿cierto? Se le puede entrenar al paciente en el uso de los bastones y la bota. En general, en las entregas de ayudas técnicas está previsto que el kinesiólogo le enseñe al paciente a usarla. Y por eso es bueno estar compinchado con el kinesiólogo para que sepa que queremos una marcha de descarga y no una marcha en 4 pollos o esas otras cosas. Si es que no es parte del equipo. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos por sus preguntas. Fue una excelente charla. Estamos muy contentos también por la convocatoria. Y les recordamos que nos queda la última charla, que es sobre rehabilitación también en el paciente con complicaciones del pie, que es sumamente importante porque, como hemos visto, muchos de estos pacientes o van a permanecer mucho tiempo, ¿cierto?, inmovilizados, o van a tener alteraciones también del equilibrio, etc. Entonces es fundamental que también consideremos la rehabilitación de estos pacientes. Así que los esperamos el 24 de noviembre a la misma hora. ¿Ya? Muchas gracias, Cristóbal, que estén muy bien. Y gracias a todos. Nos vemos.